porque pedís mal. Santiago capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Está, los que tienen su Biblia, casi en la parte final de la Biblia, antes de la primera carta de Pedro. Santiago capítulo 4, versículo 3, nos dice algo muy interesante. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Está tremenda esta palabra. Pides y no recibes, porque pides mal. ¿Le pides a Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué es lo que le pides a Dios? Porque aquí está diciendo que tú le vas a pedir algo a Dios. ¿Qué le vas a pedir? La palabra de Dios tiene una congruencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1, como el de Lucas 9, 1, dice que Jesucristo nos da a todos nosotros poder y autoridad para poder echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, si voy a hablar con respecto a pedirle a Dios respecto a una enfermedad, ya sea propia o alguna propiedad o algo, una enfermedad ajena, yo sé que Jesucristo me dio un poder y una autoridad para poder yo, en el nombre de Jesucristo, echar fuera todo espíritu inmundo y sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, con respecto a la salud física, hay una cobertura total de Jesucristo. Enfermedad y dolencia. Con respecto a tu sanidad mental, porque la sanidad mental no es otra cosa más que la invasión de espíritus inmundos que vienen a hablar a tu mente, o algún tipo de posesión u opresión. También Jesucristo está dando la cobertura diciendo que tienes tú el poder y la autoridad dada por Jesucristo para echar fuera todo espíritu inmundo. Echarlo fuera. Entonces, volvemos a analizar este pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Punto número 1. Pides. Por cierto, ahí lo dice. Continuando, dice, para gastar en vuestros deleites. ¿A quién le pides? Punto número 1. ¿A quién le pides? Y punto número 2. ¿Qué es lo que pides? Miren, a mí me gusta destrozar las estrategias de Satanás. Destruirlas por completo, sus mentiras, porque Satanás usa verdades a medias para poder cometer su engaño. Este tema está muy interesante. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, ¿a quién le pides? Y segundo, ¿qué es lo que pides? Ahora, ¿a quién le pides? Ahí va. Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, hablando de Dios, que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dice: todo lo que pidáis al Padre, ¿a quién dijeron ahorita? A Dios. Todo lo que tú le pidas a Dios en mi nombre, os será hecho. Entonces, pedís. ¿Cómo pedís? Padre, te ruego
en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que seas tú quien me proveas de las fuerzas físicas para poder llevar tu palabra, para poder enfrentarme a situaciones adversas, que me proveas tú de las fuerzas emocionales para estar yo bien atento y distinguir, tener la sabiduría y el discernimiento de parte tuya, Santísimo Señor, para poder darme cuenta cuando me estoy enfrentando a un espíritu inmundo. Cuando viene una enfermedad, yo tengo que tener ese discernimiento y esa sabiduría para saber que la enfermedad es como lo que sucedió en el caso de Job. Que Job, en ese mundo espiritual estaba Dios y estaba el diablo por un lado. Dios diciéndole al diablo: ya viste a mi siervo Job, que no hay ninguno como él. Tanta fe. Y el diablo le dice a Dios: pues qué chiste, es que todo le tienes, pero quítale y verás cómo va a renegar de ti. Dios le dice al diablo: te doy permiso, fíjate bien, de que le quites todo lo que tiene, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece. Entonces, vienen las adversidades a Job. Y llegan las calamidades. Se muere el ganado, se mueren sus hijos, empieza a toda la riqueza a perderla. La gente de muy poca sabiduría de Dios, luego, aún cristianos dicen: es que está en maldición. Yo conozco muchos cristianos que dicen: es que está en maldición porque todo le está yendo mal. A Job todo le estaba yendo mal. Job no sabía lo que había en ese mundo espiritual entre Dios y Satanás. Dios, queriendo poner en este caso también a prueba la fe de Job. Pero Dios estaba bien seguro que Job no le iba a fallar. Y el diablo siempre, lo que tiene el diablo es que es bien tenaz, es bien insistente, es bien insistente. Satanás sabe cuáles son tus áreas débiles. Por eso tú tienes que estar fortalecido espiritualmente también. Y a Job le llegó para colmo una sarna maligna desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, todo lleno de una sarna maligna. Se rascaba, hasta con el gesto que pisaba la lumbre, se rascaba él. Para colmo, lo que no le quitó ahí el diablo fue la esposa. La esposa le decía a Job: aún así mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete de una vez por todas. Nunca falta un diablo cerca de nosotros que te va a querer hacer que tu fe sea destruida, tu fe en Dios. Dice Job: no importa si rascándose desesperado de tanta sarna, no importa, aun con la pena de haber perdido a sus hijos, por todo lo que le estaba llegando. No importa lo que me esté pasando, yo sé que mi Redentor vive y sé que en mi carne he de ver a Dios. Él tenía una fe y él lo sostenía. No me importa lo que me esté pasando, yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor, varón, se llama Jesucristo ahora, hoy en día, porque dice el mismo Dios Todopoderoso: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él es el que vas a oír, a Él. A Él. No dice a nadie más. Nunca dijo: vas a oír también a San Judas Tadeo o a la Virgen María. Nunca dijo eso. Si yo te autorizo a que tú estés pidiéndole a alguien que no sea Jesucristo, como Dios lo ordenó, yo sería un siervo de Satanás, disfrazado de predicador cristiano. Si yo te autorizo
cosas que no están escritas aquí en la palabra de Dios. Por eso el diablo odia que yo te hable de la palabra de Dios. Y al diablo siempre le voy a decir lo mismo. Solamente estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. No yo. No, yo no. No, yo no. No es mi palabra. Ahí no dice carta de Adrián Valdés Vega. Ahí no dice eso. Ahí dicen los evangelios. Toda palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto no soy yo. Es Dios. Y le digo yo a Dios, Señor, nada más dame más sabiduría de la tuya, Señor, para poder compartir la palabra, porque la lucha la voy a tener. Tu Hijo Jesucristo dijo que es imposible que no vengan tropiezos. Voy a tener tropiezos, pero yo sé que tengo la victoria en tu Hijo Jesucristo. Así que el enemigo viene, el diablo viene y me dice, Adrián, tú no debes de decirles la palabra de Dios. Tú no estás autorizado. ¿Con qué autoridad estás dando tú la palabra de Dios? Me ha dicho muchas veces Satanás. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu cobertura? O sea, el diablo metiéndose con tonterías para que mejor me entiendan. Dios me reviste de su palabra. Dios me da su sabiduría. Yo te estoy diciendo textualmente lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero Satanás se mete por otras cosas. ¿Dónde estudiaste teología? ¿Conoces de hermenéutica, Adrián? ¿Quién es tu pastor? ¿Tu cobertura? O sea, el diablo sabe por dónde meterse. Porque quiere hacerme sentir indigno de dar la palabra de Dios. Lo que el diablo quiere es que yo diga, sí, cierto, es que pues no tengo un pastor no, pues no tengo una cobertura, ya mejor me voy, soy indigno de dar la palabra de Dios. Y el diablo, eso era lo que yo quería. El diablo lo que quiere es hacerme a un lado. Hasta me ha dicho, no, Adrián, es que esa palabra de Dios tú no la debes de dar. Tú no. Y me lo ha dicho. Y ustedes se han dado cuenta que el diablo me lo ha dicho. Esa palabra no. ¿Por qué creen ustedes? Porque aquí hay contenido que al enemigo no le va a gustar que tú sepas. Porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú conoces la palabra de Dios, tú vas a ser libre. Muchos dicen, bueno, ¿cómo está eso, hermano Adrián? Lo que dice la misma palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Quién le pides? Aquí te está diciendo, ¿a quién? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. A él oír. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién le vamos a pedir? Aquí lo dice. Claro que el padre de la mentira y del engaño te va a poner todas las opciones habidas y por haber. Y te va a decir, respétame, no me destruyas mi trabajo. Satanás quiere que le respete, porque otros, si lo respetan, quiere que yo también lo haga. Y me dice, Adrián, tú me caes bien gordo, tú me caes muy mal. ¿Por qué? Porque me estás destruyendo el trabajo que yo estoy haciendo en ellos. Me lo han dicho. ¿No ves que ellos han creído en algo y tú vienes a hablarles de Jesucristo? Muchos todavía siguen creyendo que Jesucristo está muerto.